hermanos, perdón, me daba mucho gusto de verlos a ustedes. El número está bajando un poquito y no sé si el frío les está espantando o si yo soy el que los estoy espantando. Pero, hermanos, gracias a Dios, porque aquí están ustedes y juntos vamos a aprender y a convivir, exaltar a Cristo y alabar a nuestro Dios. Hermanos, vamos a comenzar haciendo un pequeño repaso. Y si quieren abrir sus Biblias conmigo en Hebreos capítulo 4, el verso 15. El Señor Jesucristo fue tentado en las tentaciones según los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y enfatizé que aunque él fue tentado, no hubo ningún peligro de que él pecara. Él es Dios y Dios no puede pecar. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Pero ya habíamos leído este versículo en Hebreos 4:15, pero lo vamos a leer una vez más porque hay algunos que no entienden lo que enseña el versículo. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, ya vimos que hay 3 tipos de pecado. Ya lo nombramos. Deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida. Y quiero que entiendan que Cristo nunca fue tentado como nosotros somos tentados. Nosotros somos tentados cuando estamos atraídos por nuestras propias concupiscencias y seducidos. Y el Señor no tiene concupiscencias o iniquidades o deseos malos, porque Él es Dios. Bueno, ¿qué quiere decir aquí entonces? De que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza.
quiere decir que él fue tentado en esas tres áreas de la tentación, según nosotros somos tentados y según nuestra semejanza. Pero vuelvo a enfatizar de que no hubo peligro de que él pecara, porque él es Dios. Si quieren abrir sus Biblias ahí en el libro de Santiago, capítulo 1, y voy a empezar con el verso 12. Santiago 1, 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En primer lugar, hermanos, Dios, Cristo, no tuvo que resistir en la tentación como nosotros resistimos. Hermanos, cuando yo soy tentado, yo tengo que luchar para resistir. Y el Señor no tuvo que luchar porque no tuvo concupiscencia, no tuvo debilidad. Él sencillamente respondió a la tentación con escrito está. Y luego citó textos del Antiguo Testamento. Y luego dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Cristo es Dios y no puede ser tentado por el mal en el sentido que haya una resistencia, y si la resistencia no es suficiente, que podía haber caído. No, hermanos, aunque fue tentado, nunca hubo ningún peligro de que se diera a la tentación. Y luego dice, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y hermanos, el hermano Edgar hizo una pregunta, sí, fue pregunta de que si Cristo es Dios, ¿cómo no sabe la hora de la venida del Señor? Creo que se refería a San Mateo capítulo 24 y el verso, no parece que no es el verso, dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero hay
otro versículo. Déjame ver si... aquí está. Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Cristo dijo eso. Pero en el Evangelio de San Juan, él dijo: yo y mi Padre somos uno. Y luego en el capítulo 14 de Juan dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y en Isaías 9:6, donde dice: un niño nos es nacido, hablando del nacimiento virginal de Cristo 700 años antes de que él naciera. ¿Alguien recuerda algunos de los nombres del Señor? Admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, y qué más, Padre eterno. Hermanos, aquí dice que el Hijo es el Padre. Es un solo Dios, pero tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y hermanos, la humanidad de Cristo está tan estrechamente vinculada con la deidad de Cristo que con la mente humana no podemos distinguir. Por eso él dijo: el que me haya visto, ha visto al Padre. Yo y mi Padre somos uno. Uno de sus nombres en el Antiguo tanto como en el Nuevo Testamento es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y luego me parece que en Isaías 42, 28. Vamos a ver, y si no es, el hermano nos puede ayudar con... déjame, no, porque el 42 es el 14. Dice Jehová es el creador, algo así. Bueno, no importa, hermano. No creo, yo no me suena. 43. Ah, 40:28. No has sabido,
¿no has oído que el Dios eterno es Jehová? Y el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesucristo del Nuevo Testamento. Y dice, el cual creó los confines de la tierra. Y en Juan capítulo 1 dice que sin él nada de lo que fue hecho fue hecho. Así que, hermanos, como le dije al hermano y a todos la semana pasada, nuestra mente no es capaz de entender. Incluso hay un nombre teológico que habla de la unión tan estrecha que el Dios el Padre tiene con el Hijo, que sobrepasa nuestro entendimiento. ¿Cómo se llama esa unión, hermano? Se me ha olvidado. La unión hipostática, que habla de la unión del Hijo, que para el hombre se nos hace imposible entenderlo, pero sabemos que, como Cristo dijo, yo y mi Padre somos uno, siempre hay una distinción. En Juan 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que, hermanos, esas enseñanzas las aceptamos por la fe, porque sobrepasa nuestro entendimiento. Pero lo que quiero enfatizar es que cuando la Biblia relata la tentación de Cristo, no hubo ningún peligro de que él cayera en el pecado, que él se diera a la tentación. ¿Por qué? Porque es Dios y Dios no puede ser tentado por el mal. Sí, y hermanos, aunque no lo entendemos, qué hermoso es saber que tenemos un Redentor considerado por Dios, crucificado antes de la fundación del mundo, y que no hubo ningún peligro de que él pecara. El pecado es problema de los ángeles y del hombre.
Ahora hay ángeles que no pueden pecar. Y vamos a ver eso más adelante. Cuando Satanás, siendo un ángel, un querubín, porque hay rangos de ángeles, querubines, serafines, arcángeles y ángeles, y en esa ocasión, cuando el querubín protector, portador de luz, lucero, dijo: yo seré semejante al Altísimo. Ese fue el primer pecado. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, nos enseña que cuando él pecó, arrastró a la tercera parte de los ángeles. Y parece que en la eternidad remota del pasado, los ángeles tuvieron una sola ocasión cuando podían escoger entre seguir al que llegó a ser el diablo, el querubín protector, cuando él pecó, y la tercera parte de se unieron con ella. Son los demonios. Y los ángeles que no pecaron, aparentemente ya no pueden pecar. La Biblia no habla de caídas con frecuencia de ángeles. Habla de una sola ocasión, cuando Satanás cayó y la tercera parte de los ángeles le siguieron. Pero lo que quería enfatizar y repasar son los tipos de pecado, y hablando de la tentación del Señor, que no hubo ningún peligro de que él cayera. Así que en sus apuntes, en el número 5, vamos a hablar ahora acerca del origen del pecado, aunque ya lo hemos mencionado un poquito. Pero antes de seguir con eso, quiero pedirles perdón porque mi máquina no habla español. En sus apuntes no hay acentos ni ñes. Este estudio nunca lo había dado antes y no estoy consultando computadora porque no tengo computadora. Y tampoco estoy consultando libros, la pura Biblia y mi concordancia. Así que primero tengo que pasarlo a mano y luego a máquina. Y hermanos, en mi oficina no hay calefacción. Así que no he ido a la oficina a sacar los apuntes. Pero para el próximo
miércoles, Dios mediante, vamos a hacerlas más apuntes escritos a máquina. Acabo dicen que el lunes va a ser 82 grados, así que voy a poder ir a la oficina. Pero, hermanos, vamos a hablar acerca del origen del pecado en el universo. Y después vamos a hablar acerca del origen del pecado en el mundo, o mejor dicho, en la humanidad. Abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Ezequiel, capítulo 28. Y aunque vamos a leer estas citas más adelante con más versículos, nomás quiero que ponemos atención ahora en los versículos 14 y 15. Está hablando ahora del querubín protector. Y hermanos, ¿qué significa querubín protector? Significa que de los querubines, que son del rango más elevado de ángeles, hubo uno que tenía más autoridad que los demás, y después vamos a saber que aparentemente él dirigía los demás ángeles en las alabanzas a Dios. Y en el verso 14 dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte. Hermanos, hay muchos que piensan que Dios es como una fuerza para lo bueno y que el diablo es como una fuerza para lo malo, y que los dos tienen el mismo poder. No, hermanos. Dios es el único ser soberano. No hay otro ser soberano más que Él. Y Él es el que creó al querubín protector y todos los demás ángeles, y Él es el que puso este querubín en el puesto que ocupaba. Dice: ahí estuviste en medio de las piedras y en medio de las piedras de fuego paseables. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Así que los ángeles son seres creados, no son seres eternos que han existido por toda la eternidad pasada. Dios creó a los ángeles, y este querubín era perfecto
en todo el sentido desde el día que fue creado. Y en el libro de Job, y ojalá que estén buscando estas citas conmigo para subrayarlas. El libro de Job, capítulo 38, y bueno, vamos a leer empezando con el verso 4. Dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dios le está haciendo esta pregunta a Job, al que sufrió tanto. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el corredor? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Y quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios? Este pasaje nos da a entender de que los ángeles fueron creados antes de la creación del mundo. Y cuando el mundo fue creado, entonces ellos se regocijaban y alababan a Dios. Ahí está. No tienen que abrir sus Biblias. Ahí está. No me di cuenta hasta que veía eso. Hermanos, entonces los ángeles fueron creados perfectos. Una creación tan hermosa de Dios. Y como ya les he dicho, diferentes rangos de ellos. Y cada rango con sus responsabilidades. Pero, hermanos, lamentablemente, en la eternidad pasada, los ángeles son el querubín protector y la tercera parte cayeron en el pecado. Y en Isaías capítulo 14 tenemos la historia de la caída de los ángeles. Vamos a leer nomás los versos 12 al 17. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Lucero era el nombre del querubín protector. Lucero significa portador de luz, porque era un ser hermosísimo que brillaba, me imagino, de hermosura. Y dice: hijo de la mañana, cortado fuiste
por tierra, tú que delimitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio. Me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado, vienes hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia tú los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hizo temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Y hermanos, en Lucas capítulo 10 y el versículo 18, Cristo dice a sus apóstoles, yo veía a Satanás caer como un relámpago. Y hermanos, donde cae un relámpago, destruye. No sé si han estado en una casa cuando le pega un rayo, o en el campo viendo un árbol, cuando cae un rayo, el voltaje es tanto que destruye. Yo he visto árboles de 4 o 5 pies de diámetro que han sido destrozados completamente, como si hubiera sido un picadiente, totalmente destruidos. Y hermanos, recuerden esto, porque más adelante vamos a entrar en algo de especulación, algo que es una teoría, pero algo que tiene suficiente apoyo bíblico, que yo personalmente acepto esa teoría como algo verídico, de que sí pasó. No creo que vamos a tener tiempo de entrar en eso ahora, pero hermanos, quiero que nos detengamos un momento en pensar en lo terrible que es el pecado. A veces pensamos que el pecado no es tan grave. Y decimos al cabo, si pecamos, confesamos, y el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y no pensamos en la
seriedad del pecado. El apóstol Pablo, cuando estuvo hablando acerca de sus propias debilidades, ahí en Romanos capítulo 7, él decía, porque lo que hago es el verso 15 del capítulo 7. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y luego, más adelante, en este mismo capítulo de Romanos 7, dije más adelante, pero es más arriba, en el 13, dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Hermanos, el pecado es sobremanera pecaminosa. Aquí el autor humano, pero siendo inspirado por Dios, no tuvo las palabras más que estas para expresar la maldad del pecado. Y hermanos, vamos a ir a Génesis capítulo 6. Y aquí vamos a ver también, hermanos, lo tremendo que es el pecado. En el verso 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haberle hecho hombre en la tierra. Hermanos, imagínense, por la maldad del hombre, por el pecado, Dios se arrepintió de haber hecho el hombre. Y luego dice, y le dolió en su corazón. El pecado es una herida en el corazón de Dios. Y él dice que le dolió en su corazón. Y algunos dicen, puede ser que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Sí, hermanos, es posible. Y actuó sobre su
arrepentimiento. En el verso 7 dice, y dijo Jehová, rayaré o borraré del sobre de la faz de la tierra a los hombres que hay creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil de las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Hermanos, este arrepentimiento de Dios, de borrar al hombre y las bestias que había creado de la tierra, era algo muy sumamente bueno. Y diremos, pero ¿cómo? Si ya murió toda la humanidad, menos otro, Noé y su familia, y todos los animales, menos las parejas que entraron en el arca. Hermanos, pónganse a pensar, el mundo ahora está malo. ¿No es cierto? El mundo está malo. El mundo va de mal en peor. Ahora, si Dios no hubiera dado un nuevo comienzo a la raza humana con Noé y su familia, si hubiera permitido que esa maldad tan terrible siguiera marchando y aumentando, el mundo ya ni existiera ya. Hermanos, por la misericordia de Dios, Él se arrepintió y dio un nuevo comienzo al hombre con Noé y su familia. Y ahora, hermanos, en Isaías capítulo 53, para que vean lo terrible que es el pecado. Vamos a ahorrar tiempo. Capítulo 53, verso 4. Ciertamente llevó él, Cristo, llevó a él nuestras enfermedades. No está hablando aquí de enfermedades físicas, sino de enfermedades espirituales, el pecado. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado. Y escuchan estas palabras: por herido de Dios y abatido. Hermanos, para poder ofrecer ese perdón que es prometido cuando creemos en Cristo y cuando como creyentes caemos en el pecado, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Fácil para nosotros. Pero Dios hirió a su propio Hijo por mis pecados.
aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. Dios hizo a su Hijo perfecto, sin mancha, sin pecado. Lo hizo culpable de todos los pecados que nosotros hemos cometido. Tenemos que tener una nueva manera de pensar, hermanos, en cuanto al pecado. Pensaba en una mentirita blanca. Hermanos, no se olviden que una desobediencia en el huerto de Adán, pasando a la primera generación, Caín mató a Abel. De una desobediencia, de comer una manzanita, sea lo que sea, el fruto prohibido, pero por una desobediencia tan insignificante, según nosotros, no más comíamos una fruta. Pero el pecado paga con intereses. Y en la primera generación de desobediencia a homicidio, y Dios tuvo que herir a su Hijo. Dios hirió a su Hijo. Y dice más, él herido fue por nuestras rebeliones. Y no solamente herido, sino molido por nuestros pecados. Hermanos, el cuerpo de Cristo quedó hecho pedazos, sin ningún hueso quebrado, pero con ese látigo de las 9 colas, con vidrio quebrado y piedras filudas, cuando le pegaban, arrancaban la carne. Le arrancaron la barba de su cara. Antes, cuando usaba barba y mis hijos estaban pequeños, a veces se agarraban, ¡ay, qué dolor! ¡Qué dolor! Y se imagina agarrando la barba y arrancándolo. Hermanos, el sufrimiento de Cristo por nuestros pecados, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y brincando al verso 7, angustiado él y afligido. Hermanos, tenemos que tener un cambio radical en cuanto a nuestro concepto del pecado. No es algo que debemos decir, acabo, lo voy a hacer y después pido perdón. Hermanos, conozco a hermanos que han dicho esto. Yo sé que es malo
pero lo voy a hacer y acá lo puedo confesar. No sé si les conté la historia del niño que robaba gallinas. Parece que sí lo conté, ¿no? ¿No? Bueno, había un muchachito que vivía al lado del pastor y el pastor tenía crianza de gallinas. Y en la noche el vecinito del pastor iba y robaba gallinas. Y en una noche el pastor lo agarró con las manos en la masa y le dijo medio bonito, ya no debes robar gallinas, es un pecado eso. Tienes que confesar tu pecado a Dios. No quieres inclinar tu cabeza y pedirle perdón a Dios. Sí, dijo el niño. Y empezó a orar. Padre, perdóname por las gallinas que traté de robar en esta noche. Y perdóname por las que voy a robar mañana. No. Hermanos, confesión sin arrepentimiento. Y a veces tenemos esa actitud. Acabo lo hago y el Señor me va a perdonar sin pensar en lo que le costó al Señor perdonar nuestros pecados. Hermanos, nuestros pecados traspasaron las manos de Cristo en la cruz, sus pies, la lanza en su costado, la corona de espinas y todo lo que se sufrió físicamente. Pero su sufrimiento más intenso fue espiritual y emocional. Nunca entenderemos, hermanos, lo que él sentía habiendo sido hecho culpable por todos nuestros pecados y clamando a Dios, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios desamparó a su hijo, le volteó las espaldas a su hijo por los pecados míos y los pecados suyos. Hermanos, Dios quiere que estemos viviendo una vida santa, no para ser salvo, sino porque ya somos salvos. Ojalá, hermanos, que en este pequeño estudio podemos darnos cuenta de el pecado, como leíamos en Romanos 7, que llegase a ser sobremanera pecaminoso. Gracias, porque no solamente tuvo un origen el pecado,
no solamente tiene consecuencias, muchas, pero también tiene un remedio: la sangre de Cristo. Si amamos a Cristo y apreciamos la sangre preciosa que Él derramó por nosotros, tenemos que tener ese cambio radical en nuestro concepto del pecado. Pues con esto terminamos. Ahora, hermanos, no sé si hay alguna aclaración, algún comentario, alguna pregunta. No, hermano, y yo lo escucho. Okay. Hermano, lo que yo les comentaba, que lo que a mí siempre me ha hecho ruido, que por ejemplo en el libro de Génesis dice que el Señor se arrepintió de todo pues de toda la maldad de la humanidad, ¿no? Y No se arrepintió de haber hecho ajá, al de hombre. haber creado al hombre, sí. Y por eso vino el diluvio y lo que platica Génesis, ¿no? Sin embargo, la Biblia se interpreta a sí misma, y hay en otro capítulo que ahorita no me queda claro dónde es. Dijo el hermano Pablo, sé la dirección, pero sé llegar, pero no sé la dirección. Dice que el Señor, aquí dice que el Señor se arrepintió, y en la otra dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. Entonces quiero tratar de No interpretar es eso. hombre para que se arrepienta. Sin ¿De embargo, qué se arrepientan los hombres? Del pecado. Y él no tiene que arrepentirse del pecado. oh, ok, eso por un lado. Por otro lado, igual del libro de Génesis, gracias, sí. Por la Sí. primera pregunta no cobro. La Por la segunda, segunda, mándeme sus honorarios. Y la siguiente es, a mí me llama mucho la atención, y no cuestiono, porque digo, ¿quién soy yo para cuestionar, no? Pero vuelvo y repito, me hace ruido el hecho de que metió 7 hembras, 7 machos puros y uno impuro y una impura. Digo, ¿para qué? Si ya sabía lo que venía, pues. para hacer sacrificio de los puros. Ellos no iban a reproducir, nomás una pareja. Ajá. Los demás puros eran animales puros que se sacrificaban. Y entonces tenían que tener más animales para sacrificarlos. Y por eso metió más animales puros en el arca. Yo no hubiera, bueno, el Señor es el Señor. Pero bueno, ajá, y entre ellos el cuerpo. Eso, Pero estaba uno y una. hermana, tiene que haber habido dos coaches, una pareja de coaches en la arca. Si no, no habría coaches. Y son animales impuros. No quiere decir que son impuros en el sentido como nosotros pensamos ahora, pero como pensaban en el Antiguo Testamento, cuando no había refrigeración para conservar la carne que se echa a perder fácilmente
y la carne que si no se cuece a una temperatura alta puede dañar a una persona. Por ejemplo, la gallina, que es una ave y todo no les agrada al pobre, pero si no lo cuece uno y si no tiene cuidado cuando lo prepara, puede ser peligroso. Claro. Y el coche hay animales inmundos, pero como me encantan las chulatas, así, para mí no es inmundo, así que Okay. sí. Amén. Sí, No, ya no estamos viviendo en aquellos tiempos cuando Dios tenía que proteger a la gente de ese tipo de contaminación. claro. Okay. Y pues el cuervo que también se consideraba Pero todavía, hermano, hay animales inmundos. Yo no voy a comer un sopilote. ni un cuervo. Gracias. Ya se saben esa receta. Dígale la receta, hermano. Hay muchas mujeres aquí para que lo preparen. Pero sí, hermano, de los animales que sacrificaban eran ciertas parejas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿Participación? ¿Todo bien? Qué fuerte, ¿verdad? La doctrina del pecado. Muy, muy fuerte, muy importante. Por ahí debe empezar la iglesia, ¿no? En realidad, en la teología sistemática, la doctrina del pecado es una de las primeras, porque si no entiendes eso. Sí, pues en el carismatismo hay mucha adulteración de esa palabra. Siempre se ora para tráelo y va a haber sanidad general y se le llevó nuestras enfermedades. Ajá. Él habla en un sentido eterno, como explicó el hermano ahorita, en la salvación. Sí, así es. Sí. Oh. Sí, hay que ver en el contexto siempre, ver en el contexto en el que se está diciendo la palabra ahí. Y, hermanos, es que con nuestras enfermedades y debilidades, lamentablemente pensamos más en la salud física que en la salvación del alma. Yo, aquí en el cerezo, cuando empecé a ir, había mucha influencia carismática entre los que se reunían. Y yo llegaba de la sierra y entraba en la cárcel y les contaba a los hermanos, fíjense que en este viaje 7 personas se arrepintieron y aceptaron a Cristo. Ah, qué bueno. Y recuerdo que una vez llegué y les conté de una sanidad
aplausos y brincos. Y pues una sanidad no se compara con una salvación. Se va a morir muy sano de todas maneras. ¿Qué? ¿Mande? Se va a morir muy sano de todas maneras. Como Lázaro. ¿Y qué escuchamos? Porque ahorita está por todas las redes, por todo el teléfono. Hay gente que escucha 3, 4 predicaciones. Y sí, y de Gas Luna, hay gente que publica. Perdonen si alguien publica aquí, pero así me ha dicho gente a mí, de gente muy cuadrangular o muy carismática. Me dice, es excelente pastor, no lo he escuchado. Y yo así nomás digo, ay, bueno, va a ir madurando el hermanito. Ahí está. Bueno, hermana, no hay una contradicción ahí. Dios hizo el cuerpo y Cristo cuando anduvo aquí tuvo compasión de la gente y sí sanaba enfermedades. Sanaban esas enfermedades. Y el texto que citamos ahora sí tiene que ver con sanidades físicas, pero la prioridad es la sanidad espiritual. Y es importante lo que dijo la hermana en cuanto a la enseñanza del pastor de otros hermanos, porque cuando Felipe alcanzó al único en el camino, el único iba leyendo Isaías 53, y Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que no? Pues, ¿cómo voy a entender sin tener a alguien que me enseñe? Y entonces dice que de esta escritura Felipe le enseñó de Cristo. Y se arrepintió. ¿Sí? Y se bautizó. Amén. Así que así nos vamos enseñando, ¿no? Los dice ejercitar vuestros sentidos espirituales. Como un atleta vas ejercitando y vas leyendo la Biblia y vas entendiendo más y vas ayudando a otros. Pero para no quitar mucho tiempo, pero hermanos, no quiero que me malinterpreten. Yo sé que Dios todavía hace sanidades físicas. Yo he visto sanidades físicas porque Dios tiene compasión de nosotros. No creo en sanadores divinos, pero sí creo en la sanidad divina. Si no, nunca oraría por un enfermo. Y hermanos, yo he visto milagros. Una persona desahuciada habían llamado a toda su familia
porque no me iban no me iba a durar ni un día más. Y el Señor la levantó. Y vi yo algunos, y no unos, sino varios. Así que yo creo en la sanidad divina, pero no en los sanadores llamados divinos, ni ellos tampoco, porque si creyeran, irían a los hospitales con sus campañas, no a una carta. Pero también creo en los doctores. No te agüites, hermano. Cuando aplasto mi dedo, voy a ir con el doctor. Cuando necesito una operación, voy a ir con el doctor. Así que, hermanos, tiene que haber un equilibrio. Amén. Gracias. Amén, de nada, hermano. Hermano, nos ponemos de pie para dar gracias a Dios.